Hola amigos, bienvenidos a Hora de Adoración de 3ABN. Soy el pastor John McCain y gracias por tomarse el tiempo de sintonizar y unírsenos al día de hoy para una mirada desafiante al libro del Apocalipsis. El tema se titula Protestantismo apóstata. Y podrías decir, ¿qué rayos es eso? Vamos a buscar al Señor en oración y luego permitiremos que Apocalipsis sea expuesto a nosotros y desarrollar una imagen de lo que es, cómo podemos evitarlo y cómo tomar decisiones para seguir el Señor desde la forma como abre nuestro entendimiento hasta el reino que está ante nosotros. Inclinemos nuestras cabezas. Amado Padre, oramos para que mientras abrimos tu palabra, abras nuestros corazones. Danos sabiduría y guía para que tu nombre sea honrado y glorificado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Una vez más, protestantismo apóstata. Algunos de ustedes habrán escuchado sobre la Reforma Protestante, y un hombre con el nombre de Martín Lutero sea quizás familiar a tu bolsa histórica o habrás escuchado su nombre ser mencionado antes. Durante la Edad Oscura, cuando Roma dominaba el paisaje de la religión, Martín Lutero, un teólogo alemán, en su peregrinaje a Roma, se sentó frente a una Biblia y descubrió en la palabra de Dios que no somos salvos por nuestras obras, sino que somos salvos por medio de la gracia mediante la fe. Y que en el libro de Habacuc leyó estas palabras que dice, el justo por la fe vivirá. Esto influenció tanto su vida que una parte de él anhelaba alejarse de los dogmas de Roma, de las obras sin sentido, de los dogmas sin sentido, cosas que no tenían fundamento en la escritura, que decidió traducir la Biblia del lenguaje latín al lenguaje alemán. Y es un punto que el mundo conoce hoy en día como la Reforma Protestante. Ahora, ¿qué significa protestante? Protestante es un término que significa aquellos que están protestando contra las enseñanzas y los dogmas de la Iglesia romana. Y la Iglesia romana ha influido a millones de cristianos a través de las enseñanzas y las prácticas que están basadas en la tradición y no en las escrituras. La Reforma Protestante empezó con un simplemente así dice el Señor. En otras palabras, si la palabra de Dios lo dice, eso es lo que voy a practicar. Pero algo ha pasado durante el transcurso de los más de 500 años del movimiento de la Reforma Protestante. Y el protestantismo, que era un movimiento que se oponía a todo lo que Roma presentaba, es ahora un movimiento que ha abrazado mucho de lo que Roma ha avanzado, significando que han abandonado a un gran grado la palabra de Dios y han regresado a las tradiciones y enseñanzas y dogmas de Roma. Así que estamos orando ahora, amigos, para que ustedes puedan ver en la palabra de Dios lo que se necesita hacer. Y oramos para que mientras presentamos este mensaje hoy, que puedas escuchar en la palabra de Dios algo que encienda la chispa de tu corazón y te lleve de regreso a la fidelidad de Cristo. Empecemos con la escritura en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 1. Una escritura muy poderosa mientras sentamos las bases. La Biblia dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. El libro de Apocalipsis revela el escenario de los últimos días. Contiene todos los componentes necesarios para aumentar nuestro entendimiento sobre el desarrollo del protestantismo apóstata. Y hoy el protestantismo tiene un nuevo componente añadido llamado dominismo, el cual es la desmantelación de las propias bases del movimiento protestante. Ahora, la pregunta es, ¿qué es el dominismo? Es la ideología teórica o teocrática que sin importar la vista teológico, tus medios, tus horarios, sin importar tus creencias,
los doministas creen que los cristianos están llamados a dirigir la política, a tomar el sistema político nacional bajo su control para unir la política con la iglesia y así controlar el destino de la nación bajo su influencia. Así que lo que está pasando hoy en día es que el dominismo está secuestrando la cristiandad y está cambiando el evangelio a través de problemas de cuña. Ahora, a lo que me refiero por problemas de cuña, cuando escuchas la palabra cuña, piénsalo de esta forma, de la forma como lo pensamos en el Medio Oeste. No una cuña que pones bajo tu puerta, sino una cuña que puede dividir un tronco de madera, significando que sin una cuña no puedes decir qué hay dentro de un trozo de madera. Pero cuando pones una cuña y luego lo golpeas con un gran martillo, se abre a ti lo que no habías visto antes. Se expone lo que estaba oculto dentro de ese trozo de madera. Bueno, el dominismo está usando un problema de cuña para atraer a la fidelidad lejos de la Biblia, hacia problemas que son apasionados, alejando a las personas de un simple así dice el Señor. La Biblia habla acerca de ese triple ataque del dominismo, el cual es revelado en el libro de Apocalipsis. Miremoslos juntos en Apocalipsis 16, versículo 13 al 14. He aquí lo que dice la Biblia. Y vi salir 3 espíritus inmundos a manera de ranas de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Satanás está usando el dominismo y creando una distracción para que los cristianos se alejen de un simple así dice el Señor. Y otra forma de decirlo es que el protestantismo apóstata no podría ser apóstata sin antes ser protestantismo, significando que no puedes alejarte de una causa a la cual nunca fuiste leal. Déjame darte una definición de lo que apostasía es, y lo voy a leer tal como aparece en el diccionario de Webster. Dice, apostasía es el rechazo de la cristiandad por alguien que antes era un cristiano. El término apóstata viene de la palabra griega apostasía, que significa deserción, salida, revuelta o religión. Ha sido descrito como, escuchen esto hermanos, una caída voluntaria lejos de o una rebelión contra la cristiandad y los valores cristianos. Y el apóstol Pablo lo vinculó muy bien cuando nos dio una vislumbre de cómo la iglesia se alejaría de la palabra de Dios en los últimos días. Escuchen las palabras del apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Noten lo que dice. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Verán, la fase final del ataque de Satanás será a través del protestantismo apóstata. Y déjenme hacerles un anuncio. Hemos entrado a la fase final de la apostasía. Pero si miramos en la historia de cómo Satanás trabaja, sus ataques contra Dios han sido dobles. La primera fase fue un ataque fálido para derrocar el dominio de Dios. Y sabemos que la Biblia dice que Satanás perdió y fue echado a la tierra. Pero su fase final es un ataque contra el carácter de Dios. Algunos dirán, ¿cómo hará esto? Ya que preguntan, déjenme responderles la pregunta. Muchos no creen o entienden que cada falsa doctrina, cada cosa que la Biblia no apoya, lastima el carácter de Dios y distorsiona su amor.
En otras palabras, si no crees que es específico o que le importa a Dios, considera la ofrenda de Caín y Abel. Veamos en Génesis capítulo 4, versículo 4. Y la Biblia dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Ahora piensen en eso. El Señor miró con agrado a Abel, pero no miró con agrado a Caín. Y cuando lees la Biblia en Génesis capítulo 4, que Dios puso una marca sobre Caín. Quiero que tomen esto. En el mismo principio hubo una marca sobre aquellos que se rebelaron contra Dios, y al final habrá una marca sobre aquellos que en los tiempos finales sigan rebelándose contra Dios. Así que miremos el ataque. La primera fase fue que Satanás atacó la autenticidad del carácter de Dios. Y cuando usamos los símbolos de Apocalipsis 16, desde la caída de Lucifer hasta la caída de Jesús, era el propósito de Satanás, el dragón, hacer guerra contra el carácter de Dios, atacando al pueblo de Dios. Y encontramos el ejemplo en el Antiguo Testamento, mientras busquemos junto a Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 30 hasta el 31. La Biblia dice, hablando sobre uno de los reyes de Israel y los reyes de Judá, cuando estudiamos encontramos que mientras el curso de la historia humana continúa desenvolviéndose, algunos de los reyes de Israel y algunos de los reyes de Judá se alejaron de lo que Dios les había revelado, llevando a su pueblo, que debió ser el pueblo de Dios, hacia una venida de apostasía. Y el ejemplo que voy a utilizar es uno que todos conocemos bien. Un rey llamado Acab, quien se casó con una falsa adoradora llamada Jezabel. Busquemos en 1 de Reyes 16, versículo 30. Y la Biblia dice, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Esta es una analogía poderosa. Un hombre que se suponía que tenía que liderar a Israel en la verdadera adoración se casó con una mujer cuyo corazón estaba encaminado a la falsa adoración. Tenía un Dios completamente diferente. Adoraba al Dios de Baal. Era una adoradora ferviente. Ella no cambió su visión, pero su esposo, un hombre llamado por Dios, cambió su visión y llevó a Israel a una gran apostasía. ¿Qué hizo Acab? Acab era un agente de luz que creó una alianza con los agentes de la oscuridad. Acab creó una coalición, uniéndose a sí mismo en una falsa forma de adoración, literalmente a través del matrimonio. Y hoy en día también sucede cuando nos unimos en una coalición que aparenta ser similar al matrimonio. Estamos dando los primeros pasos y nos alejamos de Dios cuando la persona con la que nos casamos o nos unimos no adora al Dios verdadero. Acab también abandonó la teología basada en Dios por ideologías basadas en hombres. Cuando haces un seguimiento de la historia de lo que le ocurrió a Israel, habla de Jeroboam. Jeroboam empezó la decadencia. Jeroboam estableció falsos altares de adoración a través de toda la región donde Israel y Judá estaban, y después los alentaba a no ir a Jerusalén a adorar. Adoren en los patios, adoren en las montañas, adoren en lugares altos. Es por esto que el apóstol Pablo dice maldad espiritual en lugares altos. ¿Por qué lugares altos? Porque los lugares altos deberían pertenecer a Dios, pero cuando los lugares altos son construidos para oponerse a Dios, se convierten en lugares de maldad espiritual. Y allí, entonces influyen al pueblo de Dios a ir en la dirección equivocada. Y cuando vemos la unión de Acab con Jezabel,
Dios advirtió sobre cualquier amalgamiento o mezclar la luz con la oscuridad. Busquemos en Deuteronomio capítulo 12, versículo 30. Eso es lo que la Biblia dice sobre falsas uniones. No lo hagan. El Señor dice, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses. Y escuchen cómo me terminan, queridos hermanos. Dice, yo también les serviré. Wow, es algo trágico. Dice, no solo busquemos a estas otras naciones, sino que encontramos la forma en la que ellos adoran y imitémosle. Uno de los principios apóstatas es imitar la adoración de aquellos que no abrazan la verdad. Voy a repetirlo porque es profundo. Ocurrió a Israel y nos está ocurriendo hoy en día. Imitar la adoración de aquellos que no abrazan la verdad. Entonces vemos que el patrón del protestantismo apóstata es un espejo del Israel apóstata. Pero no es posible, amigos, servir a un Dios falso y al verdadero Dios al mismo tiempo. No es posible servir al verdadero Dios con falsas creencias. Pero hoy, el cristianismo no es el cristianismo de los días de Cristo. Incluso iré más lejos y diré, el cristianismo no es el cristianismo que se separó de Roma durante la Edad Oscura. Y el protestantismo, ¿cuántas veces has escuchado decir a las personas, soy protestante? Dicen, yo soy y mencionan su denominación. Pero la forma en que sabrás si son verdaderos protestantes es que todo lo que creen puede ser seguido, escritura por escritura. No solo un versículo, no solo un texto, pero escritura por escritura. Pueden unir todos los versículos en la Biblia para formular las creencias que abrazan. Y entonces pueden encontrar que nuestra adición no es una ideología, sino la teología y una revelación verdadera de lo que Dios dice. Hoy podemos ver los efectos del protestantismo apóstata. Cuando escuchas afirmaciones como, ¿servimos al mismo Dios? ¿Qué diferencia hace el sábado? ¿O qué diferencia hacen los mandamientos? Bueno, amigos, eso es una cosa muy peligrosa, porque Jesús dice que si me amas, guardad mis mandamientos. Pero aquí el problema, cuando minimizas los mandamientos y maximizas las obras, estás parándote en el segundo principio del protestantismo apóstata. En otras palabras, no importa lo que crea, mientras crea y piensa que sirvo al mismo Dios. Cualquiera que sea la verdad que se predique, aquellos que están en apostasía, si no está basado en la palabra de Dios, lo que sea predicado, aquellos que están en apostasía, cuando no está basada en las palabras de Dios, es cómodo para ellos. Lo que encontramos en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, cuando la verdad era predicada, siempre que la verdad era predicada, Acab y Jezabel se enojaban. Elías, el representante de Dios, era un hombre que permaneció firme en lo que Dios le dijo que hiciera. Y cuando llamó a Israel para que se volviesen a la fidelidad, Acab lo encasillaba. Acab lo marcaba. Noten lo que dice sobre Elías. Primera de Reyes capítulo 18, versículo 17. Esto es lo que dice la Biblia. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Ahora pensemos por un momento. ¿Eres tú el que turba a Israel, Elías? ¿Turbando a Israel, Elías? La única forma en que Elías podía turbar a Israel entre los que afirman ser del pueblo de Dios es que Elías estuviera diciendo lo que Dios le había revelado y que aquellos que afirmaban estar conectados a Dios no se adhirieron más a aquellas creencias. Esa es la única forma que cualquiera que diga servir a Dios pueda ser encasillado como un turbador. Ocurrió en aquel entonces y está ocurriendo nuevamente hoy. ¿No lo crees? Habla sobre el sábado o los mandamientos o de lo que ocurre realmente cuando una persona muere.
que descansan en sus tumbas. Y hoy en día, en las películas, en iglesias, cuando una persona muere, en las noticias, los periódicos siempre, oh, está en los cielos ahora. La Biblia no enseña eso. Estaremos en el cielo, pero no antes de la resurrección. Y el cristianismo hoy en día nos ha dado la espalda en las propias enseñanzas esenciales en la palabra de Dios. Pero si la verdad causa problemas, estoy contento de ser llamado un turbador para el Señor. Cada apostasía tiene el mismo tema en su núcleo. Veamos 1 de Reyes 18, versículo 18. Siempre comienza aquí y de ahí va cuesta abajo. La Biblia dice, continuando la saga entre Acab y Elías, y este es Elías quien ahora responde, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre. Y miren lo que dijo sobre Acab, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Elías le dijo a Acab, no soy el que está en apostasía, tú lo estás. Dios te dio sus mandamientos, pero tú no los ves más como necesarios. Pero amigos, déjenme decirles algo. Como pastor por algo más de 30 años, este es el trabajo del cristianismo hoy. Entretenimiento, luces, cámaras, acción. Nada malo con la buena música cristiana y una maravillosa atmósfera de adoración. Alabado sea Dios por esto. Pero cuando es preferido por encima de los mandamientos de Dios y enfatiza los mandamientos de Dios, alguien dirá, ¿ves? Cada vez que él habla, él causa problemas. Un predicador cristiano no puede ser turbador a menos que diga la verdad y alguien no la quiere escuchar. Es por esta razón que en cada apostasía es seguida por una demostración, porque Dios no está contento con permitir que sus hijos sean permanentemente retenidos en un cautiverio a la oscuridad. Alabado sea Dios por eso. Cuando situaciones como Acab y Jezabel y Elías ocurren, Dios está diciendo, espera un momento, conozco a las personas en los lugares equivocados, pero ellos no pueden hacer nada a rescatarse a sí mismos. Así que yo necesito hacer algo para rescatar a mi pueblo. Alabado sea el Señor, que nos ama lo suficiente para encontrarnos donde estamos, pero no estar dispuesto a dejarnos donde nos encuentra. Noten lo que el Señor le dijo a Elías. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 19. Y la Biblia dice, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. ¿Escucharon eso, amigos? Dios está diciendo que cuando crees en una falsa doctrina, estás comiendo de la mesa de Jezabel. ¿Pero quién es Jezabel? Ella es la equivalente en el Antiguo Testamento a la ramera de Apocalipsis 17. ¿Por qué es utilizada la palabra ramera? Porque cada vez que haces que una persona se aleje del Dios verdadero, dejas de ser una novia en una buena y sostenida relación. Eres ahora una novia que estaba casada con el Dios verdadero, pero que ahora está en apostasía. Y la Biblia llama esa práctica prostitución. Dios le dice a Elías, reúne a esos profetas. Busca a los profetas de Baal y a los profetas de Acera y reúnelos. Verán, Dios le ordena a Elías reunir a la coalición de la antiverdad en el monte Carmelo. Y amigos, déjenme decirles algo. Dios nos está ordenando lo mismo el día de hoy. Y antes de que Jesús regrese, va a haber otra reunión de la coalición de la antiverdad sobre el escenario de los últimos días. Apocalipsis capítulo 16, versículo 16 verifica esto. Busquemos en la Biblia. Y la Biblia dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, o nuestro Amegadón, como quieras enunciar esa palabra. Lo que pasó en el monte Carmelo volverá a ocurrir justo antes de que Jesús regrese en un escenario mundial.
El protestantismo apóstata está construyendo un puente hacia el catolicismo y las personas que prefieren las obras en lugar de la verdad, o la adoración que me hace sentir bien en lugar de la verdad, que hacen que mi carácter sea bueno, serán parte la última apostasía en el escenario del Armagedón, la coalición final de la antiverdad. Y quiero contarles que los asuntos del pasado son los asuntos del futuro. La polarización los llevará a permanecer en un lugar o el otro. Todos en el evento final estarán o del lado de Dios o del lado del diablo. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el asunto en el Monte del Carmelo que será el mismo asunto en los días finales? Busquemos en 1 de Reyes capítulo 18 versículo 21. Y repito, 1 de Reyes 18, 21. Y la Biblia dice, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, aquí está el asunto, mira. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Y aquí está el meollo del asunto. Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Pero ¿cuál fue la respuesta? Y el pueblo no respondió palabra. No podían decir nada. ¿Por qué? Porque tenían a Acab y Jezabel diciendo, permanezcan donde están. Y tenían a Elías que aparentaba estar indefenso, permaneciendo por sí mismo. Pero amigos, ¿saben qué pasó? Dios estaba a punto de mostrarse en el monte Carmelo. Conoces la historia, pero déjame acompañarte a través de ella. Lo que estaba pasando allí es que algo que Dios quería que Elías hiciera. Había algo que Dios quería que Elías restaurara. Porque Acab y Jezabel, en su falsa alianza, en su relación apóstata, empezaron a desintegrar todo lo que representaba una adoración verdadera. Así que, ¿qué le ordenó Dios a Elías hacer? Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 30. Mira lo que la Biblia dice. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Dios está diciendo, acercaos a aquellos que enseñan la verdad. Y entonces la Biblia dice, y todo el pueblo se le acercó. ¿Y qué hizo Elías? Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. ¿Qué? Elías reparó el altar de Jehová que estaba arruinado. Déjame tomar una pausa y llevar esto al lugar que necesita estar. En estos últimos días hay muchas cosas que existen en el cristianismo que están arruinadas, pero las personas por un sinfín de razones simplemente no lo saben. Algunos nunca han escuchado, otros no han seguido tradiciones de ancestros en ancestros, una línea familiar de adoración, y otras personas han encontrado una verdadera y honesta relación de amor de Dios y crecimiento cristiano, y no han sido expuestos a ciertas verdades de la palabra de Dios que si lo hicieran, definitivamente lo abrazarían. Pero ¿qué pasa cuando el altar está arruinado y nadie puede adorar allí? Así que antes que la verdadera adoración sea restaurada, el altar que ha estado arruinado debe ser reconstruido. En tiempos de apostasía, la verdad debe ser reconstruida, levantada, reparada y restaurada. Y amigos, una de esas cosas que debe ser restaurada es traída en el libro de Isaías, capítulo 58, versículo 12 al 14. Noten lo que le dice la Biblia en Isaías, capítulo 58, versículo 12 al 14. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás. Y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Noten reconstruir, levantar, reparar, restaurar. ¿De qué está hablando? Veamos el versículo 13. Si retrajeres del día de reposo tu pie
de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo veneras, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Y miren la promesa, mis queridos hermanos. Dice, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Déjenme hacer una pausa por un momento e insertar una historia aquí. Cuando era joven en el mundo del disc jockey, fiestas, apuestas, estafas en pool, perdí mi centro espiritual. La dama que me crió en la iglesia cuando tenía 12 años, a los 13 años salí a las calles de la ciudad de Nueva York apostando en fiestas y estafando en pool, viviendo la vida nocturna. Pero una joven dama llegó a mi vida a mis 16 años. Ella es mi esposa hoy en día por más de 37 años. Y ella me reintrodujo al Dios que había olvidado. Empezó a reconstruir, levantar, reparar y restaurar los lugares arruinados de mi vida. Pero no estaba todavía convencido de que era la dirección en la que quería ir. Así que comencé a ir de iglesia en iglesia y el mayor asunto con el que estaba luchando era el sábado. Así que fui a 3 diferentes denominaciones, no los voy a mencionar, y pregunté a 3 diferentes pastores de 3 iglesias claves en mi comunidad sobre el sábado. Era un joven y uno de los pastores me acompañó por los escalones del pasillo hacia los escalones a las afueras de la iglesia y me dijo que nunca regresara. Estaba asistiendo a un grupo de jóvenes. Le estaba preguntando a un pastor sobre si me podía decir sobre el sábado bíblico. Me dijo que nunca regresara. Fui a otra iglesia al otro lado de mi casa, una gran iglesia carismática. El pastor era bastante conocido y le dije, ¿me diría usted sobre lo que la Biblia dice del sábado? Y para mi sorpresa, él fue capaz de revelar el desenvolvimiento histórico de cómo el sábado fue cambiado. Y también mencionó las fechas, mencionó quién lo cambió y entonces dijo, espera aquí y ya regreso. Y me dejó en esa oficina por 45 minutos y nunca regresó. Y salí de su oficina decepcionado porque pensé, ya que él sabe bastante, quizá va a regresar y me dará alguna pista de cómo puedo restaurar mi relación con Cristo, honrando lo que él había confirmado como un hecho escritural. Y entonces fui a una tercera iglesia y el pastor allí me dijo, por supuesto que nuestra iglesia cambió el sábado. Y mencionó cuándo lo hicieron y entonces me dijo, hemos ido demasiado lejos hoy en día como para regresar. Y quiero decirles, amigos, esto encendió en mí una restauración, una reconstrucción, un levantamiento, una reparación de algo que había sido arruinado en mi vida. Y el primer ataque fue Satanás en los cielos, pero el segundo ataque, que eventualmente terminó en atacar el protestantismo, empezó a través de Roma. Roma distorsionó el carácter de Dios a través de sus falsas doctrinas en la Edad Oscura. Veamos en Daniel 7:25, y la Biblia dijo que ocurriría. La Biblia dice, y hablará palabras contra el Altísimo. Esta es la cuarta bestia de Daniel. Esa temida y terrible bestia con dientes de hierro que es reprensada por el reino de 10 cuernos de Roma. Dice, y hablará palabras contra el Altísimo. Y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Y sabemos que por 1260 años la persecución más severa jamás enfrentada por la iglesia cristiana, la de Edad Oscura. Durante todo este periodo, el carácter de Dios y la ley de Dios fue atacada con una actitud cruel. Pero descubrirás en la palabra de Dios que su carácter y su ley son inseparables y son inmutables. Es decir, no puedes cambiarla, no puedes cambiar el carácter de Dios y no puedes hacer nada por la perpetuidad y la longevidad y la naturaleza permanente de su ley. Lo que de hecho es un reflejo de su carácter.
Pero la Edad Oscura fue una era en la que Dios fue asociado con la brutalidad, cuando aquellos que le adoraban pensaban en Dios como alguien a quien no le importaba la verdad. Dios era asociado con las mentiras y la persecución. Unas de esas cosas son demasiado horribles como para siquiera hablar de ellas. Si has leído el libro de los mártires de Fox, podrás darte cuenta de lo que te digo. Dios fue pintado durante la Edad Oscura como un tirano cruel que atormenta eternamente a aquellos que no están de acuerdo con él. Y hoy en día hay personas que creen en las mentiras que Roma construyó, que las personas se quemarán eternamente cuando olvidan que incluso Satanás dijo que sería destruido. Intenta medir eso. Dios fue visto exactamente como un autócrata que ordenaba fidelidad. Pero Dios realmente no demanda fidelidad. Dice, sírveme si me amas. Durante la Edad Oscura, Dios fue mostrado como un opresor de conciencia y un ladrón de la libertad, significando que no tienes que hacer nada más allá de lo que te digo. Eso no es Dios. Durante la Edad Oscura, porque las personas se inclinaban ante estatuas, Dios fue visto como frío y riguroso. Porque los hombres eran quemados en la hoguera, Dios fue visto como iracundo y vengativo. Porque los hombres fueron destrozados en mazmorras, Dios fue visto como un carnicero sádico, insatisfecho de vidas humanas. Y Dios fue adorado por miedo y no por amor. Verás, cuando no sigue los principios de Dios, el carácter de Dios se distorsiona. Así que cuando la gente cree que no importa en lo que creas, todo lo que creas refleja el verdadero carácter de Dios. Él no es un carnicero, no es iracundo ni vengativo, Él no es frío ni riguroso. Dios no te forza a que lo adores. Te dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Pero por 1260 años, Roma reinó y su poder despiadado no podía ser detenido por nadie. Y Daniel 8, versículo 12 habla sobre cómo Roma distorsionó la verdad de Dios durante la Edad Oscura. Y la Biblia dice en Romanos 8, 12, en Daniel 8, versículo 12, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército, le fue entregado al papado, junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad y hizo cuanto quiso y prosperó. Prosperó, sí que lo hizo. Prosperó por cierto periodo de tiempo. Y entonces Dios dijo, suficiente, es suficiente. Dios le dio a Roma 1260 años para cometer todas sus hazañas y entonces Dios intervino. Y Dios empezó la reforma protestante. Verás, la intención del protestantismo era restaurar el carácter de Dios mediante la dirección de las personas de regreso a la verdad sin diluir de la palabra de Dios. Pero algo salió mal, lo cual me lleva al tercer ataque, el protestantismo apóstata. Ahora déjame decirlo de nuevo y darles algunos calificativos a eso. ¿Por qué apóstata? La verdad de la palabra de Dios desarrollada a través de la verdad de Dios. La verdad de cada doctrina que enseñas refleja la verdad sobre quién es Jesús. Cada vez que ves que Él no está satisfecho y quema a todos los pecadores para siempre, eres visto como peor que Hitler o que cualquier otro tirano que ha caminado sobre la tierra. Pero eso no es quien Dios es, no es quien Jesucristo es. Pero un apóstata, cuando el protestantismo se aleja de la verdad, están ahora en apostasía, así como Acab lo estuvo en el Antiguo Testamento, a través de sus enseñanzas a representar falsamente el carácter de Dios. Porque sabes que cuando dices que conoces a Dios, desde ese punto, la sociedad va a formar sus propias opiniones sobre Dios basados en lo que escuchan y lo que ven revelado a través de tus predicaciones y de la forma en la que vives. Es por eso que cuando un maestro o un predicador dice que conocen a Dios, la Biblia dice que si dicen que me conocen, aquí está la forma de medir si de verdad están diciendo la verdad. Primera de Juan 2, versículo 4. Dejemos que la Biblia hable por sí misma. La Biblia dice,
El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Ahora, es sorprendente que eso regresa a la que Elías le dijo a Acab. Tú eres el que ha olvidado los mandamientos de Dios. Tú eres el que está causando problemas. Nos damos cuenta que lo que es culpable Acab es lo que el apóstol Juan está diciendo aquí, que muchos serán culpables en los tiempos finales. Dirán que conocen a Dios, como lo dijo Acab, pero rechazarán el guardar los mandamientos de Dios. Y la palabra de Dios dice, aquel que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, cuidado, porque la verdad no está en él. No puedes confiar en lo que dice, porque no permanece por los mismos indicadores de su amor por mí. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Te amo, Señor, pero no tanto. El Señor dice, no confíes en Él, porque no te dirá la verdad. Porque la medida de la verdad rechaza permanecer. Verán, amigos, los 10 mandamientos de la palabra de Dios están permanentemente y indeleblemente conectados a la representación correcta del carácter de Dios. Notemos lo que dijo Jesús en Juan 17, versículo 3. Dijo esto, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. En otras palabras, cuando conozco a Jesucristo, entonces tengo vida eterna. Pero ¿cómo conozco? ¿Cómo sabes tú que conozco a Jesucristo? Él dijo, si dices que lo conozco, si Él dice que me conoce y no sigue mis mandamientos, no me conoce de verdad. Y la vida eterna no es algo que permanece en Él. Por esto es que hoy debemos ser muy cuidadosos porque vivimos en un entorno en el que la religión es popular. Los políticos hablan sobre religión. Los presidentes hablan de religión. Los líderes mundiales usan la religión para manipular la sociedad. ¿En qué crees? ¿Eres un líder cristiano? El cristianismo nunca ha sido la fundación por la cual una agenda política es decidida. Los valores cristianos están destinados a formar la vida de los individuos, pero Cristo nunca forzó. Cristo nunca impuso sus creencias en alguien que no lo amaba. Así que cuando los políticos usan el cristianismo para decir si no es un cristiano no tiene valor o no es un líder confiable, eso no es lo que la Biblia dice, porque Jesús dijo, da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. El cristianismo está destinado a transformar la vida, no a ser utilizado como una herramienta de manipulación para ningún tipo de conveniencia política. Por eso es que el Señor dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y entonces, amigos, podemos ver que los parámetros del Evangelio están trazados en las Escrituras, y cuando los sigues, hoy en día encuentras que el protestantismo de hoy en día es realmente apóstata, cuando no está siguiendo más lo que la palabra de Dios dicta. Ahora déjame decirte a lo que me refiero. Pregúntate esto. Cuando ves programas de televisión, cuando escuchas a predicadores religiosos, ¿qué tan a menudo escuchas que hablan del pecado? ¿Por qué es que es algo que está faltando tanto en el mundo hoy en día, en el mundo cristiano? ¿Sabes por qué? Porque no puedes hablar del pecado a menos que tengas algo contra lo que medir el pecado. No puedes decir que una persona es un pecador o un mentiroso o un adultero, un fornicario. No puedes decir que una persona no representa a Dios, que miente y roba y avergüenza, que lleva falso testimonio y codicia, o que toma el nombre de Dios en falso, o que viola el sábado, o que se inclina ante imágenes y que es culpable de eso. No puedes ni siquiera acusar a ninguna persona de esas cosas, a menos que haya una ley contra la cual medir el comportamiento de esa persona, para medir el carácter de esa persona. Así que cuando aquellos que dicen estar conectados con Dios no predican un mensaje de salvación contra el pecado o la salvación del pecado, puedes decir, espera un momento, ¿por qué no están hablando de la salvación del pecado? Muchas de las predicaciones modernas son sobre, bueno, tu barco está llegando y Dios te va a hacer prosperar.
Bueno, aquí están los 7 principios efectivos de una alta efectividad cristiana, pero no sobre una liberación, no sobre el cielo, no sobre transformar nuestras vidas a Cristo, no sobre alcanzar la victoria sobre el pecado, no sobre la salvación, no sobre ganar contra las luchas que nos tienen atados. Porque el protestantismo está basado más ahora en el éxito y la búsqueda financiera y casas grandes, carros grandes y conseguir todo el gusto de la vida en lugar de decirle a alguien: estás luchando contra el pecado. Cristo puede darte la victoria sobre el pecado. Esto es lo que Mateo 1:21 habla. Habla sobre el remedio y la fundación esencial de la misión de Cristo. Escuchemos lo que dice la Biblia en Mateo, capítulo 1, versículo 21. La Biblia dice: y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre al niño Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Alabado sea el Señor por esto. Hay salvación de la paga del pecado. Hay salvación del poder del pecado cada día. Y habrá salvación eventualmente de la presencia del pecado cuando Jesús nos libere de este mundo pecaminoso y remedie el problema del pecado para siempre. Pero hoy, el desdeñoso evangelio incluye frases como: bueno, somos todos pecadores de todas formas. Estaba hablando con alguien recientemente. Dijeron: bueno, sabes, somos todos pecadores. Oramos y nos tambaleamos en nuestra vida. Y dije: un momento. ¿Dice que oras y sigues tambaleando? Y dicen: así es como es. Y le dije: amigos, no. Hay salvación en Cristo. Hay victoria en Cristo. Hay libertad en Cristo. Si tu cristianismo no ha hecho nada por ti, no prescribas o recomiendes lo que no funciona para ti a alguien más. Y la única forma en la que quieren lo que tú eres es si funciona para ti. Si no funciona para ti, si tú no encuentras libertad, no intentes venderme lo que no sirve para ti. La evidencia de una vida poderosa es que Cristo Jesús es visto y que hay liberación del pecado, del poder del pecado. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 5, versículo 19. Escuchemos lo que dice. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, este es Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Aleluya a esto. Adán se equivocó, pero Jesús no lo hizo. Adán me dejó un camino defectuoso y me dejó un cuerpo que siempre está en contra de los principios y del carácter de Dios, pero Jesús no lo hizo. A través de la obediencia de Jesús podemos ser hechos justos y podemos, por su fuerza, vivir en obediencia a sus mandamientos. Entonces, mientras empiezo a concluir con el mensaje, déjame darte 10 principios que te ayudarán a diferenciar entre la verdad de la palabra de Dios y la influencia del protestantismo que se ha alejado de la verdad de la palabra de Dios. El primer principio del protestantismo apóstata es este. El protestantismo es apóstata cuando separa a Jesús de la verdad. Miremos en Juan 4, versículo 23. La Biblia dice en Juan 4, versículo 23, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Ahora, ¿por qué es importante la escritura? Porque escuchas frases hoy en día como: ¿no sientes el espíritu? ¿No sientes la adoración? Sentir, no hay nada de malo con sentir, pero los sentimientos nunca deberían alejarte de la adoración de Dios en espíritu y verdad. La Biblia dice que eso es lo que el Padre está buscando. También el protestantismo es apóstata cuando te enseña que las doctrinas no importan. Lo que creas no importa. Pero eso no es lo que la Biblia dice. Veamos en 1 de Timoteo 4, versículo 16. Eso es lo que la palabra de Dios dice. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo
y de la doctrina. Y dice luego, persiste en ello, pues haciendo esto, escuchen, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Qué más quiere alguien que la salvación? Eso es lo que todos queremos. Pero dice, no vilanices la doctrina. Tenemos iglesias hoy en día que dicen, oh, no enfocamos en la doctrina. Mejor corre lo más rápido que puedas y encuentra algún lugar y protégete a ti mismo. Cuando dicen que no enseñan doctrinas, están yendo en contra de un simple así dice el Señor. Cuando la Biblia, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, y simplemente, ¿qué significa la doctrina? Una enseñanza que revela el carácter de Jesucristo. La tercera cosa que hace que el protestantismo sea apóstata es cuando las personas dicen que guardar la ley de Dios es esclavitud. He escuchado eso tantas veces que podría decirles que podría construir una casa basada en puros centavos, de tantas veces que los ministros me han dicho, oh, estás bajo esa ley de esclavitud. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La ley de Dios no es una ley de esclavitud. Salmos 19, versículo 7. Escucha la palabra de Dios y deja que establezca la verdad de la palabra de Dios. La Biblia dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. No veo ninguna esclavitud ahí. Es perfecta y cuando la sigues serás convertido lentamente, porque ¿cómo puede un hombre permanecer torcido cuando está frente a algo que es perfecto? No dejes que nadie te diga que la ley de Dios es una ley de esclavitud. Entonces encontramos la cuarta razón por la cual el protestantismo apóstata está existente. Es cuando elige la política sobre Cristo. Cuando la política se convierte en el factor que conduce a la iglesia cristiana en lugar de la palabra de Dios. Escuchen una vez más la palabra de Dios mientras se relaciona con el mantener ambas cosas separadas. Juan capítulo 19, versículo 15. Pero ellos gritaron, estos eran la multitud que gritaba por su crucifixión, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Ahora, ¿qué significa esto? Jesús fue un representante de su Padre Celestial. Dijeron, no queremos a nuestro Padre Celestial, preferimos un líder político. Ese era el César, un líder político. Y hoy en día hay muchas iglesias que están sufriendo de ministros que han llevado a sus miembros por caminos políticos. He leído muchos artículos en las revistas como Christianity Today, donde los pastores están diciendo que están recibiendo algunos de los correos con gran odio de parte de los miembros que han intentado convencer para votar de esta forma o aquella forma. Y algunos de ellos dicen que los hemos abandonado y que ahora estamos confesando y arrepintiéndonos ante su congregación por haberlos llevado por un camino político en lugar del camino de la justicia. Digo, ¿quién es vuestro rey hoy? ¿Es el tipo de cristiano que habla más de política que de la persona de Jesús? Si ese es el caso, este es un buen momento para dar la vuelta y abandonar el protestantismo apóstate y seguir al Señor Jesucristo, quien es el único Señor y Salvador, quien únicamente es el Señor y el Salvador. Otra forma en la que puedes darte cuenta de que el protestantismo está en apostasía es cuando la unidad está basada en asuntos y no basada en la Biblia. Cuando la unidad está basada en asuntos y no basada en la Biblia. Ahora, ¿qué quiere decir Pastor John? Algunos dicen, juntémonos y alimentémonos al vecino. Nada malo con eso. Juntémonos y construimos un edificio para la comunidad. Nada de malo con esto. Pero aquí está el peligro. Si lees Mateo capítulo 7, versículo 22, Jesús dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces Él dice, nunca les conocí. Ahora lo que estoy queriendo decir
Así que cuando tu cristianismo está más preocupado en hacer cosas que en lugar de dejar a Cristo hacer cosas en ti, cuando tu vida está más enfocada en lo que puedo hacer por la comunidad, en lugar de lo que Cristo puede hacer por mí, y se convierte en estar basada en asuntos y no más basada en la Biblia, estás en una plataforma peligrosa. Porque eso es exactamente el como la bestia y los falsos profetas y los reyes de la tierra y los líderes financieros y los líderes políticos se unirán, porque van a hablar sobre qué asuntos pueden apoyar. Escuchemos Apocalipsis capítulo 17 y versículo 13. La Biblia habla de estos asuntos que los unirán y no Cristo. Dice, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. En otras palabras, política y religión se unirán y decidirán que pueden apoyarse mutuamente en esos asuntos. Y una vez más, no hay nada de malo en eso, pero no permitan que eso los lleve a abandonar la veracidad y la autenticidad de la palabra de Dios. La sexta forma en la que puedes saber que el protestantismo es apóstata es cuando seguir el ejemplo de Cristo es opcional. Cuando seguir el ejemplo de Cristo es opcional, muchas personas dicen, bueno, sé que así era en aquellos tiempos. Y yo le he dicho como pastor, Jesús guardó el sábado. Y ellos dicen, bueno, sé que lo hizo, pero yo no tengo que hacerlo. Saben, amigos, nunca estarán perdidos por seguir los ejemplos de Jesús. El reino nunca estará cerrado para ti. Si tú dices, ¿por qué debería ser salvo? Si alguien te pregunta, ¿por qué debería ser salvo? Y tu respuesta es, simplemente sigo los ejemplos de Jesús. Esa es la plataforma más segura sobre la cual estar parado. Nunca estarás perdido al hacer de Jesús tu ejemplo. Y es por eso que el apóstol Juan dice estas palabras. Primera de Juan capítulo 2 versículo 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Si no estoy caminando como Jesús y solo estoy usando su nombre para mi beneficio personal, entonces mi religión es en vano. Si estoy usando a Jesús para llenar un edificio o para llevar a las personas a alguna clase de frenesí emocional, mi religión es en vano. Si estoy usando a Jesús para simplemente avanzar y planificar mi retiro y obtener una gran cuenta bancaria, mi religión es en vano. Si soy un ministro al cual Dios le lleva la luz y digo, no quiero esa luz, estoy cómodo donde yo estoy y no voy a caminar como Jesús y seguir su ejemplo, mi religión es en vano. Lo cual me lleva a la séptima razón por la cual puedes saber que el protestantismo es apóstata. Cuando su adoración refleja estándares mundiales. Cuando su adoración refleja estándares mundiales. Cuando lo que se está diciendo suena como el mundo. Miremos en Lucas 6, versículo 45. Lo que está dentro del hombre eventualmente es lo que saldrá. He aquí lo que dice la Biblia. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo de tal mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón, ¿qué ocurre, hermanos? Habla la boca. Amigos, asegúrense que lo que dicen y cómo viven esté en armonía. Lo cual me lleva a la octava razón, que sé que por la cual pueden detectar cuando el protestantismo es ahora apóstata. Cuando la riqueza reemplaza la fidelidad a Jesús. Mateo 6, versículo 24. Vean las palabras de Cristo. Miren las palabras de Cristo. Él dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, Mamón. Esto es el dinero. Nadie puede servir a Dios y a Mamón al mismo tiempo. Razón número 9, con la cual sabrás que el protestantismo está en una condición de apostasía, cuando no abraza la igualdad para todos. Miremos en Gálatas capítulo 3, versículo 26 al 28. La Biblia dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos.
Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y finalmente, la forma en que sabrás que el protestantismo no está siguiendo la palabra de Dios y está en una condición apóstata es cuando exalta lo temporal por encima de lo eterno. Y amigos, esta no es mi casa. Y como algunos compositores de canciones han dicho, solo estoy de paso. Quiero estar vivo para cuando Jesús venga. Pero si no, quiero estar seguro de haber tomado las decisiones por la gracia de Dios cada día. Así que cuando pongo mi cabeza sobre la almohada o sobre cualquier cosa, puedo decir, el Padre, entre tú y yo todo está bien. Amigos, no exalten el mundo temporal por encima del mundo eterno. El apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 3, versículo 20, estas palabras: miran a lo eterno y no a lo temporal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Hacia allá es a donde nos dirigimos. Suficiente de este viejo mundo cruel. Suficiente de este mundo dividido que está desbordando demasiados problemas para solucionar políticamente. Pero aquí está mi punto. La mayor evidencia de que no estás viviendo en una relación apóstata, verás, si el mundo quiere saber la diferencia entre la verdad y el error, debería ser capaz de mirar en tu vida. Mirar en la vida de aquel que dice estar conectado con Jesús. Tu vida debería ser un ejemplo. Encontré esta cita en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 342 al 343. Escúchenla. Dice: los últimos rayos de luz misericordiosa al último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo es una revelación de su carácter de amor. Los hijos de Dios han de manifestar su gloria. En su vida y carácter han de revelar lo que la gracia de Dios ha hecho por ellos. Es por esto que Mateo lo dice de forma tan hermosa en estas palabras. Nos dice a ti y a mí, hermanos, ¿qué tipo de vida? No es solo que crees, sino también qué tipo de vida tienes. Mateo, a través de Jesús, dice: así alumbre vuestra luz. Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Sí, amigos, el mundo está en una condición apóstata y la iglesia ha caído muy lejos de lo que Dios ha querido que sea. Pero aquí la buena noticia: su pueblo todavía está ahí y Él quiere llamarlos. Él quiere reconstruir esos altares, reconstruir esas relaciones. Él quiere restaurar esas verdades que han sido ignoradas, quizás dejadas a un lado o quizás que parecen irrelevantes. Él quiere cambiar esa vida. Y les digo hoy en día, la única forma de escapar del protestantismo apóstata es seguir la palabra de Dios, abrazar su verdad y reflejar el carácter de Jesús a través de tu vida. ¿Harían esos amigos? Jesús está esperando para transformarlos y prepararlos para la eternidad. Que Dios los bendiga.